Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 3 de la fase B, titulada Práctica de Desdoblamiento Astral. Recordemos que ya estas son conferencias de fase B, estas son un poco más profundas, o sea, ya se supone que hemos visto las conferencias, las 50 conferencias de la fase A. Por eso ya entramos ahora a temas más profundos. O sea, recordemos que hablábamos en las conferencias de fase A donde hablábamos sobre el desdoblamiento astral consciente, que esta es una de las prácticas más importantes que tenemos en conocimiento de sí mismo porque nos permite hacer las investigaciones que requerimos para nuestro avance interior. O sea, la forma de comunicarnos con nuestro ser interno, la forma de comunicarnos con nuestra Madre Divina es a través del desdoblamiento astral consciente. Incluso si hay personas que quieren corroborar si esta enseñanza pues es objetiva, si esta enseñanza en realidad nos lleva a comunicarnos con nuestro ser interior, pues a través de esta práctica pues también lo podemos lograr. Todas nuestras investigaciones, donde nuestro Padre y nuestra Madre Divina nos van a ir guiando, es a través de esta práctica del desdoblamiento astral consciente. Por eso tenemos varias conferencias de la fase A que nos hablan, bueno, de hecho tres conferencias exactamente, que nos hablan en la fase A del desdoblamiento astral consciente, por la importancia que tiene el que aprendamos a hacer esta práctica para que podamos ser independientes en el trabajo interior. O sea, no que no podamos preguntarle o, digamos, asesorarnos con alguno de los conferencistas, pero la guía interior sí es definitivamente algo que debe llevarse de uno con su propio ser interior, y eso es a través de esta práctica del desdoblamiento astral consciente. Entonces vamos a ir dando inicio a esta conferencia del día de hoy, que es una práctica donde vamos a hacer primero un recuento de lo que es el desdoblamiento astral consciente y después pasamos a hacer la práctica. Entonces, conferencia número 3 de la fase B, porque ya a estas alturas pues debemos haber tenido por lo menos algún desdoblamiento, aunque sea un sueño lúcido, o sea, algún tipo de investigación que ya hayamos hecho de manera de ir estableciendo esa comunicación, como les decía, con nuestro ser interior. Entonces hablábamos en las conferencias de fase A por qué se le denomina desdoblamiento astral, y es porque a través de ese otro cuerpo que tenemos, ese doble astral, pues podemos ir hasta los astros. Y ese desdoblamiento es sacar el doble interior o alma, un cuerpo exactamente igual a este cuerpo físico que tenemos, solo que es de otra naturaleza. Este cuerpo físico es de naturaleza celular y ese otro cuerpo que sale en el desdoblamiento astral es de naturaleza molecular. Entonces ya hemos visto, incluso en las conferencias de fase A, cómo los seres humanos somos de composición septenaria. O sea, tenemos que desarrollar, o sea, tenemos 7 cuerpos, pero algunos de ellos los tenemos en embrión, que debemos desarrollarlos, y otros de esos cuerpos sí los tenemos. Entonces sí tenemos este cuerpo físico, sí tenemos ese doble astral, porque es con el que todas las noches vamos al astral lunar, y tenemos el sexto y el séptimo cuerpo que no cayeron con la fornicación, pero tenemos que crear el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, y de esa manera unirnos a esos cuerpos superiores que no cayeron. Entonces ese segundo cuerpo o doble astral es de naturaleza molecular. Vemos cómo acá se ve el cuerpo físico queda en la cama acostado, donde estemos pasando ese proceso del sueño, y el doble astral es el que va a la quinta dimensión o mundo de los sueños. Entonces hablábamos en las conferencias de fase A como esto es algo que se da todos los días, todas las veces que dormimos, siempre sale ese doble astral del cuerpo físico.
y sale precisamente para que el cuerpo físico sea recargado de energía, mientras que ese doble astral pues va al mundo de los sueños, allí van nuestras emociones y nuestros pensamientos que son los que componen esa quinta dimensión en nosotros. Entonces hablábamos también en las conferencias cómo hay conceptos equivocados sobre el desdoblamiento astral consciente, cómo que puede existir peligros en la práctica, que puede ser muy difícil, que solo es para gente avanzada, que esos temas no se deben estudiar porque son del demonio, dicen algunos, que esa práctica es negativa. Y en realidad, como hablábamos en esas conferencias, en realidad el desdoblamiento astral es algo que sucede todos los días. Y toda persona cuando va a esa etapa del sueño siempre se desdobla astralmente, solo que lo hace de una manera inconsciente. O sea, por eso la persona a veces recuerda, a veces no recuerda los sueños, a veces solo por esa inconsciencia precisamente con que se pasa a esa quinta dimensión, pues la persona lo que hace es que termina reproduciendo en el astral todo lo que estaba haciendo en el físico. O sea, tan dormidos como estamos en el físico, pasamos entonces al astral. Por ejemplo, si una persona está todo el día, no, que voy al trabajo, que vengo, que estoy pendiente, que los niños, que la pareja, que el trabajo, entonces en eso que estoy todo el día mecanizado, haciendo todo a las mismas horas, de la misma manera, respondiendo siempre de la misma manera, siendo completamente mecánico en nuestro diario vivir. Cuando vamos a esa quinta dimensión o mundo de los sueños, lo que hacemos es reproducir exactamente lo mismo de nuestro diario vivir, de manera mecánica y por ley de correspondencia, porque como es afuera es adentro, y por eso, tal cual como nos las pasamos en el día completamente dormidos, pues así mismo vamos al astral. Entonces, una cosa es que con la práctica lo que se busca es que lo hagamos de manera consciente, que no sea que vayamos allá al astral únicamente a seguir reproduciendo nuestra mecanicidad del diario vivir, sino que ya vayamos despiertos, conscientes, o sea, estoy aquí en el astral, porque ya sabiéndonos conscientes en el astral, pues podemos hacer investigaciones. O sea, allí podemos preguntarle a nuestra Madre Divina o a nuestro Padre, por ejemplo, si llegamos al conocimiento sin pareja, pues quiero saber quién es mi pareja, quiero saber por qué esta recurrencia que tengo en este momento o por qué este karma que estoy padeciendo en este momento o cualquier otra investigación. Si no tengo la pareja, por ejemplo, pues entonces qué defectos psicológicos debo trabajar para que me den la pareja. Entonces, eso que hacemos todas las noches de manera inconsciente y nunca nos ha pasado nada, o sea, seguimos aquí, obviamente estamos viendo una conferencia, seguimos vivos, no nos ha pasado nada, haciéndolo todos los días de manera inconsciente. Entonces, lo que se busca con la práctica es que lo hagamos de manera consciente. Entonces, ¿qué peligro puede haber? Si haciéndolo inconscientemente no nos ha pasado nada, pues ¿por qué nos va a pasar haciéndolo de manera consciente? Entonces, el que es para gente avanzada, no, porque tiene que tener cierto grado la persona, ya estar adelantado en el conocimiento. No, eso es totalmente falso. Totalmente falso porque más bien en principio, cuando uno está iniciando, más bien el ser le da a uno una ayudita, que muchas veces nos dan un astral bastante consciente, donde podemos ir afianzando esa fe consciente. Entonces, para que nosotros podamos trabajar nuestro escepticismo, pues entonces nos dan varios astrales conscientes o semiconscientes, de manera que la persona pueda ver cómo, o sea, vale la pena hacer ese esfuerzo de hacer la práctica para entonces ir a buscar información al astral. Que esos temas no se pueden estudiar o que son, es una práctica negativa o que son cosas del demonio o esas cosas. En realidad eso siempre lo van a decir las personas que no les conviene que cada uno se vuelva independiente. Porque cuando una persona puede desdoblarse astralmente, pues ya no necesita la guía de cualquier persona, ya no necesita un guía espiritual, por ejemplo. Sencillamente, pues se haría de la guía de su propio ser.
Entonces a muchas personas no les conviene que seamos independientes. Y por eso entonces se le crean esos conceptos de que es peligroso, de que es del demonio, de que nos vamos a quedar de aquel lado. Pues si no nos hemos quedado de aquel lado y todas las noches vamos al astral, pues ¿por qué nos vamos a quedar yendo de manera consciente? Entonces, en realidad esta práctica, cuando cada uno pueda sacarla adelante, por eso se les recomienda tanto que hagan la práctica, porque todas las técnicas que se enseñan en la fase A, todas dan resultado. La cosa es que hagamos la práctica para que podamos ver esos resultados. Entonces, ya cuando uno hace la práctica, ya cuando uno empieza a establecer esa comunicación con su ser, con su madre divina, ya allí no tiene que estar necesitando de guías espirituales, ni de que, ay, no, yo será que hago este negocio, será que no lo hago, ay, pero voy a preguntarle al brujo, o voy a preguntarle al líder espiritual, o voy a preguntarle a la amiga, o voy a preguntarle al profesional. No, preguntémosle a nuestro ser. Él es el que es el más indicado para decirnos si esto que queremos hacer es lo adecuado o no. Entonces, todos estos conceptos tenemos que trabajarlos y eliminarlos porque pueden crearnos escepticismo, o sea, pueden dificultarnos la práctica. Porque si nosotros vamos a hacer la práctica y estamos allí, ay no, pero ¿y si me pasa algo? Ay no, porque es que aquí tenemos que observar que esa parte astral en nosotros es la emoción. Y si nosotros estamos con una emoción de miedo o con una emoción de angustia, o incluso si estamos muy alegres porque decimos, ay no, sí, ahora sí me voy a empezar a desdoblar astralmente y voy a preguntar esto y voy a preguntar aquello, pero cuando nos vemos desdoblados astralmente, si también estamos muy eufóricos, o sea, muy alegres, igual nos podemos devolver. Porque como vemos acá, este hilito que conecta el cuerpo físico con el cuerpo astral, cuando la emoción se altera, bien sea en alegría o en miedo o en tristeza o en angustia o en nervio, cualquier emoción va a hacer que ese hilito nos ale hacia el cuerpo físico. Ese es el hilo de plata. Entonces, por eso debemos tratar de mantener la emoción relajada de manera que la práctica se dé y podamos hacer la investigación. Ahora sí, pasamos a cómo se hace la práctica. Recordemos que en las conferencias de fase A explicábamos estas 5 técnicas por concentración, donde nos podemos concentrar en un punto, en algo, puede ser en nuestro cuerpo, concentrarnos en nuestro corazón, podemos concentrarnos en nuestra respiración, podemos concentrarnos en un punto, por ejemplo, hay personas que se concentran en que veo un hilo que baja desde el techo y me concentro en ese hilo que cuando me vea en el astral voy a estar subiendo, por ejemplo, por ese hilo. Que me concentro en la manilla de la puerta de mi habitación y entonces cuando me vea desdoblada astralmente voy a abrir la puerta de la habitación. Entonces allí nos concentramos en algo específicamente. Con la imaginación, que es otra de las técnicas, pues nos podemos imaginar en cualquier parte. Podemos cerrar nuestros ojos, imaginarnos que estamos en nuestra habitación y empezamos con la imaginación a detallar cada cosa que hay en nuestra habitación. O podemos imaginarnos en la casa de nuestra mamá, o imaginarnos en el patio de nuestra casa, o en una playa, o en un bosque, o sea, lo que cada uno quiera recrear con su imaginación, procurando recrearlo lo más detalladamente posible, hasta los sonidos del lugar, si es posible los olores del lugar, y en ese proceso de imaginación allí vamos esperando a que el sueño entre y se den los síntomas. También se puede hacer por vigilia de sueño, donde estamos allí vigilantes a cada manifestación del sueño, que vamos sintiendo pesadez en los párpados, que empiezan a llegar pensamientos recurrentes, algunos que son un poco inverosímiles, que llega una preocupación, que empezamos a sentir cansancio en los músculos, pesadez en los músculos, en el mismo cuerpo, pesadez en los párpados, todo eso que se va presentando durante ese proceso del sueño, lo vamos vigilando sin quedarnos dormidos, hasta que se sientan, hasta que lleguemos a sentir los síntomas. Podemos hacerlo también muriendo de instante en instante, perdón, que es por la práctica que lo vamos a hacer hoy, o podemos hacerlo por mantralización.
que por mantralización lo veíamos en la conferencia número 48 de la fase A, donde hablábamos de esas palabras de poder que hacen que el cuerpo astral vibre en ese momento en que se va pasando al sueño, y esa vibración hace que se pueda sentir en el momento en que se da ese desprendimiento del cuerpo astral del cuerpo físico. Entonces, hoy lo vamos a hacer, como les dije, muriendo de instante en instante. Entonces, vamos a realizar la práctica. Recordemos que esta práctica puede hacerse en cualquier horario, puede ser acostado, puede ser sentado. Si vemos, por ejemplo, que nos dormimos demasiado rápido, pudiéramos ponernos en una posición que no sea tan cómoda. Puede ser semisentado. Podemos incluso hacerlo, por ejemplo, si nosotros llegamos o nos acostamos muy tarde, pudiéramos acostarnos 8 de la noche, 9 de la noche y hacer el desdoblamiento astral a esa hora, que ya no estamos tan cansados todavía a esa hora, y hacer ese desdoblamiento astral consciente y dejar entonces ya para en la noche, ya cuando nos vayamos a acostar, si nos acostamos 11, 12 de la noche, pues allí si a las 8 no nos dio resultado, pues entonces volvemos a hacerlo a las 12 cuando nos acostamos definitivamente. Sin embargo, también hay personas que les resulta hacerla después de que almuerzan. Cuando el almuerzo no es tan pesado, ese momento en que se reposa la comida, pues allí también se puede hacer la práctica del desdoblamiento astral consciente, y a muchas personas también allí en ese momento les da resultado. Sin embargo, pues cada uno, así como va a ir viendo cuál de las técnicas le resulta más, pues también puede ir viendo en qué momento de la noche o del día le resulta más para hacer la práctica del desdoblamiento astral consciente. Entonces es una posición cómoda, se escoge la posición de acuerdo a la facilidad o dificultad que tengamos para quedarnos dormidos, preferiblemente en decúbito dorsal, que es boca arriba, que es una posición que generalmente no muchas personas utilizan para dormir, pero que como no es tan cómodo, pues no nos vamos a quedar dormidos tan rápido. Entonces, si de todas maneras somos de sueño muy rápido, que es lo que me pasa a mí, yo decía antes, no, no me pongo de ladito porque me duermo muy rápido, pero entonces por estarme acostando tanto boca arriba, en decúbito dorsal, para no quedarme dormida tan rápido, pues ya el cuerpo se acostumbró y también me acuesto boca arriba y de una vez estoy dormida. Pero entonces también se puede hacer, como les decía, hacerlo semisentado o hacerlo horas antes, o sea, como les decía, a las 8 9 de la noche, de manera que aprovechemos ese momento en que el cuerpo está como muy fácil para dormirse, pero que no tenemos mucho sueño, de manera que pueda darse esa vigilia donde podamos pasar conscientes al astral. Bien, vamos a iniciar la práctica. O sea, vamos a hacer la conjuración del Belilín y el círculo mágico, y posteriormente damos el resto de las indicaciones y posteriormente hacemos la práctica. Entonces vamos a hacer la conjuración del Belilín. Vamos a hacer una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Ahora vamos a hacer el belly link, que recordemos que aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas, etc. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Si hay alguna persona que no haya visto la conjuración del Belilín y el círculo mágico, recordemos que está en la conferencia número 7 que recién vimos y que está en la página de YouTube. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación.
Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belín, Belín, Belín. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belín, Belín, Belín. Muy bien, ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección, que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para realizar la práctica de desdoblamiento astral consciente con el objetivo de, allí vamos a plantear nuestro objetivo, cada uno plantea aquello que quiere investigar. Entonces vamos a hacerlo internamente. Recordemos que es bueno ese objetivo plantearlo por lo menos 3 veces y tener allí presente, o sea, cuál es ese objetivo cada noche que hacemos la práctica, de manera que cuando tengamos la experiencia, pues poder anotar o poder resguardar esa experiencia y ver cuál fue la respuesta que nos dieron. Aquí tenemos varios ejemplos, porque es muy importante antes de comenzar tener el objetivo claro para lo cual nos vamos a desdoblar. Entonces, por ejemplo, conocer el karma, qué karma debo pagar o estoy pagando, saber quién es mi pareja, hablar con algún maestro al cual debemos recordar que hay que conjurar 3 veces, pedirle ayuda al ser interno para tomar alguna decisión, ver alguna existencia pasada, eh, cualquier cosa que queramos investigar. Quiero saber qué hacer ante esta situación, este negocio que me están planteando, o que no sé si debo viajar o no debo viajar. Cualquier inquietud que tengamos que relacionada con nuestro trabajo interior, pues podemos plantearla al momento de hacer la práctica. Plantearlo 3 veces, como les dije. Ahora vamos a pasar a relajar el cuerpo físico y el cuerpo psíquico. Allí es muy importante que recordemos que es muy importante hacer la relajación. Y es que hay personas que llegan a considerar como que no, o sea, igual el sueño me va a entrar. Sí, pero recordemos que donde está nuestra atención, allí se generan tensiones. Entonces, allí donde se genere la atención, allí se va a ir nuestra atención. Entonces, no vamos a estar conscientes en el astral si estamos a que me duele una pierna o que tengo un dolor en la espalda o que me duele la cabeza. No. Por eso debemos relajar la emoción, la mente y cada parte de nuestro cuerpo físico de manera que no haya tensiones en ninguna parte de nuestro cuerpo y podamos hacer la práctica. Entonces vamos a relajar nuestro cuerpo psíquico, que es nuestra emoción y nuestra mente. Para relajar la emoción vamos a respirar suave y profundamente. Inhalamos por la nariz y exhalamos con el mantra Sa. Entonces vamos a hacer 5 respiraciones. Inhalamos, retenemos, exhalamos.
soltando esa emoción. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente. Para relajar nuestra mente vamos a concentrarnos en escuchar ruidos lejanos por 1 minuto como mínimo. Entonces podemos iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos en el exterior, buscando agudizar ese oído cada vez buscando como que sonidos más lejanos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y a salir a escuchar sonidos sin identificarnos con ningún sonido. Solo escuchamos el sonido, lo soltamos y salimos a buscar otro. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar el cuerpo físico. Como les decía, relajar el cuerpo físico es muy importante para que no se vaya allí nuestra atención en esos lugares donde haya alguna tensión. Entonces vamos a iniciar a visualizar cada parte de nuestro cuerpo que voy a ir mencionando. Vamos a ir haciendo como un escáner. O sea, uno va imaginando cada dedo del pie derecho, por ejemplo, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, y vamos haciendo ese recorrido donde percibamos alguna tensión. Allí le vamos a ordenar a esa parte del cuerpo, allí imaginando nuestros músculos, nuestros nervios, nuestros tendones que están allí causando esa tensión, vamos a ordenarles, relájese, serénese, tranquilícese. O sea, vamos a utilizar palabras de relajación, de calma, de serenidad. Entonces vamos a imaginar nuestra pierna derecha iniciando por nuestros dedos del pie derecho. Vamos escaneando ese pie, cada uno de los dedos, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Vamos sintiendo cada parte de ese pie, la pierna, hasta la rodilla, el muslo. Vamos sintiendo cada parte de nuestra pierna derecha, donde hay tensión. Allí donde haya tensión le ordenamos al músculo, a los nervios, a los tendones, relájese, cálmese, tranquilícese. Ahora pasamos a revisar nuestra pierna izquierda. Vamos observando cada dedo de nuestro pie izquierdo, la planta del pie, el dorso, el talón, tobillo, la pierna hasta la rodilla, el muslo. Y allí revisamos dónde hay tensión en esa pierna, el pie. Allí donde observemos tensión le ordenamos
Allí imaginando esos nervios, esos tendones, esos músculos, le ordenamos. Relájese, cálmese, tranquilícese. Ahora pasamos a observar nuestro tronco, iniciando por la parte baja, donde están nuestros glúteos, el sexo, los órganos internos, cada músculo de nuestro tronco, cada órgano de nuestro tronco. Vamos escaneando, revisando cada parte de nuestro tronco donde hay tensión. Si hay tensión en la espalda, en algún músculo de la espalda, la, la parte baja o en la media o en la alta. Si hay alguna tensión en nuestro estómago o en el pecho, en la garganta. Vamos a revisar. Allí donde haya tensión, le ordenamos a nuestros músculos, nervios, tendones, aquíétese, cálmese, tranquilícese. Ahora vamos a observar nuestro brazo derecho. Todo el brazo derecho hasta los dedos. Los dedos, la palma de la mano, el torso, la muñeca, el antebrazo, el codo, el brazo, todo nuestro brazo derecho. Vamos a observar dónde hay tensión. Allí donde haya tensión le ordenamos a nuestros nervios, nuestros músculos, a nuestros tendones. Cálmese, relájese, tranquilícese. Ahora pasamos a nuestro brazo izquierdo, escaneando ese brazo izquierdo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma y dorso de la mano, cada dedo. Revisamos todo ese brazo izquierdo, donde hay tensión. Allí donde observemos que hay tensión, le ordenamos a nuestros músculos, nervios y tendones, relájese, tranquilícese, cálmese. Ahora pasamos a observar nuestro cuello y nuestra cabeza. Cada músculo, cada hueso, los músculos de la cara, parte interna de la cabeza, el cuero cabelludo. Revisamos dónde hay tensión en nuestro cuello o en nuestra cabeza. Y allí le ordenamos a esos nervios, a esos músculos, a esos tendones, cálmense, tranquilícense, relájense. Este procedimiento, si alguno siente que todavía hay alguna parte del cuerpo que tiene tensionada, pues vuelve a hacer otra revisión y va buscando a ver dónde hay tensión. Y allí le vamos ordenando a esa parte del cuerpo que se relaje, que se aquiete, que se distensione. Bien, ya con el cuerpo psíquico y físico relajado, aquí vemos, después visualizamos todo el cuerpo sin moverlo, le ordenamos de forma general al cuerpo físico, relájese, serénese, descanse. Imaginamos cómo se suelta todo nuestro cuerpo físico. Bien, la técnica que les había comentado que vamos a aplicar es la muerte de instante en instante. Entonces le pedimos a nuestra Madre Divina que elimine cada uno de los defectos que se quieran manifestar. Si hay algo en la emoción, si hay algún pensamiento, si hay alguna tensión corporal, si hay algún deseo de movernos, vamos a hacer la petición, Madre Divina, elimíname este yo, o sea, este pensamiento o esta emoción o este yo que quiere hacer otra cosa, este yo que se siente cansado, este yo que me está haciendo pensar esto.
Importante concentrarse en el entrecejo o en el corazón, dejando que el sueño entre. Entonces vamos a poner el temporizador 15 minuticos y vamos a empezar nuestra práctica. Vamos a cerrar nuestros ojos, nos concentramos en nuestro corazón y a todo lo que se manifieste le vamos pidiendo muerte. Esperando que el sueño entre, recordemos que podemos sentir varios síntomas, lo vimos en las conferencias de fase A, algo que se empiece a sentir que es distinto al sueño. O sea, podemos sentir que el cuerpo se infla, que nuestros brazos se levantan, que, no, que damos vueltas, que hay un ruido en nuestro oído, algo distinto. Eso distinto es el síntoma del desdoblamiento. Y allí vamos a dejar que se afiance ese síntoma y luego vamos a comprobar. Entonces vamos a empezar a practicar la muerte de instante en instante a todo lo que se vaya presentando. Y recordemos nuestro objetivo, el objetivo de la práctica. Cuando nos veamos desdoblados, plantear el objetivo.
Muy bien. Cuando, cuando nos sentimos ya desdoblados astralmente, allí debemos hacer la comprobación. El estirarnos un dedo o el pegar un saltito, a ver si, o sea, ya cuando pegamos el saltito, pues podemos ver cómo quedamos suspendidos en el aire, porque recordemos que estamos en otra dimensión. En la quinta dimensión hay la mitad de leyes que en la tercera. Acá hay 48 leyes, en la quinta dimensión hay 24. El cuerpo tiene otra naturaleza, por eso se estira, es como una goma. Por eso incluso si saltamos podemos quedar suspendidos. Entonces hay que hacer esa comprobación. Y ya pues al despertar, despertarnos con mucho cuidado para traer entonces ese astral, o sea, ese recuerdo de qué fue lo que nos mostraron en el astral y anotarlo o resguardarlo para hacer entonces la interpretación. Eh, Otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta, que se utiliza la técnica escogida, en este caso la muerte psicológica, hasta sentir los síntomas y una sola técnica por noche. Cuando la persona comienza a sentir alguno de esos síntomas, debe relajarse y soltarse y dejarse llevar, que era lo que les decía, no asustarnos, no alegrarnos, sino quedar con la emoción tranquilita de manera que se afiancen los síntomas y después pasar a comprobar. Acá vemos algunos de los síntomas que les mencionaba. Se puede sentir que el cuerpo se infla, que flotamos, que el cuerpo se mece suavemente, que se levantan las piernas o los brazos y flotan. Se puede sentir un pequeño corrientazo, se puede sentir que giramos a gran velocidad, un ruido al lado de los oídos o incluso que pasamos directamente, nos vemos así como que pasamos al astral consciente o incluso que nos vamos por un túnel y aparecemos allá levantándonos de una cama, así como vemos acá en la imagen, y también eso es parte de los síntomas. Allí pues lo que nos queda es comprobar, alarnos el dedo o pegar un saltito para ver que quedemos suspendidos y de esa manera ya comprobar que estamos en el astral consciente. Para la comprobación, pues levantarnos de la cama y comprobar si estamos desdoblados. Una vez desdoblados, recordar el objetivo, que era lo que les decía. O sea, ese objetivo planteárnoslo antes de hacer el desdoblamiento 3 veces. O sea, apenas hacemos la petición a la madre y al padre, pues planteamos ese objetivo 3 veces, tratando de fijarlo allí en nuestra mente y que sea algo que anhelemos bastante. De manera que cuando nos veamos en el astral consciente, pues allí vamos a plantear el objetivo. Otra cosa que siempre me gusta recordarles cuando hago esta práctica es que no necesitan ver a alguien específicamente, porque uno puede pensar, ay, pero es que yo vi fue a mi vecina y entonces, ¿qué le iba a decir a mi vecina? No, no importa. A quien usted ve allí, usted le plantea el objetivo. Aunque no vea a nadie, plantee el objetivo. O sea, no necesariamente tiene que verse la figura del padre o la figura de la madre, que pueden ser nuestro papá físico o nuestra mamá física, que los veamos en el astral, o cualquier figura de poder, el presidente, un alcalde, un gobernador, un maestro de escuela, el director de un colegio, que puede estar simbolizando una persona mayor, que puede estar simbolizando nuestro padre o nuestra madre divina, pero independientemente de a quien veamos en el astral, allí vamos a plantear de todas maneras el objetivo. El secreto siempre es practicar con mucha paciencia hasta lograrlo, porque recordemos que la práctica hace al maestro. En la medida en que más hagamos la práctica, pues nuestro ser va a ver esa emotividad en nosotros, esas ganas de hacerlo y nos va a dar ese desdoblamiento astral consciente. Al momento de regresar es importante que lo hagamos con calma, porque a veces decimos, no, no soñé nada y nos paramos rápidamente. No, si usted se queda allí quietecito apenas se despertó, se queda allí quietecito y empieza a mantralizar el Raum Gaon, ese sueño empieza a venirse poquito a poco. Usted empieza a recordar, ay, es que estaba como que estaba con tal persona, ay, ¿qué estábamos haciendo? Y empieza a concentrarse, era tal persona y entonces, y empieza como que a alar ese astral poco a poco hasta que recuerda lo más posible del astral. Y allí sí lo va a resguardar.
bien sea en una nota en el teléfono o escribirlo de manera que después pueda hacer el análisis del astral. Recordemos que para eso tenemos la guía para la interpretación de astrales, que ya se la suministramos cuando vimos la conferencia número 3 de la fase A en estos días. Pero si hay alguna persona que no lo tenga, pues nos los puede pedir a través del privado y se la pasamos también. Recordarles también que vimos cómo interpretar nuestros astrales, lo vimos la semana pasada, está grabado en YouTube en los videos en vivo. Allí está el cómo interpretar las experiencias astrales, que también es bueno que la revisemos de manera que podamos con la guía y con la forma de interpretar los astrales, pues entonces empezar a hacer ese trabajo interior de ir interpretando nuestros propios astrales. Porque recordemos que la mayoría de la información que recibimos es de nuestro ser para nosotros. O sea, es algo que no debemos divulgar. Entonces cada uno debe ir haciendo esos esfuerzos porque a nuestro ser le interesa que aprendamos el lenguaje simbólico. O sea, por ese que nos hablan a través del astral. Recordemos que querer es poder y la práctica hace al maestro. Bueno, dejarlos entonces con la invitación para la próxima conferencia, que es la número 4 de fase B, que es el desdoblamiento mental. Entonces, allí hablaremos de ese segundo plano que tiene la quinta dimensión, que es el mundo mental. O sea, está el mundo emocional, que es el mundo astral, y el otro piso de esa misma quinta dimensión es el desdoblamiento mental, que lo vamos a ver en la próxima conferencia de la fase B. Vamos a dejarles por acá nuestras redes sociales. Acá está el número de contacto para las personas que quieran solicitar algún material de los que hemos entregado, pero que puede que alguno no lo tenga, pues puede solicitarlo a través de este número. Están las páginas de Facebook por las cuales estamos también pasando la transmisión de estas conferencias y está la página de YouTube por la que estamos grabando en este momento, que son las de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, y la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Recordarles que son 75 conferencias gratuitas y de libre acceso donde no se vende absolutamente nada ni se recibe ningún tipo de contribución, porque recordemos que el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia, pues el tercer factor es el sacrificio por la humanidad, y ese sacrificio por la humanidad es precisamente la entrega del conocimiento lo más claro posible a todos nuestros hermanos de la humanidad, y de esa manera desarrollar nuestro amor verdadero, ese amor incondicional hacia todos nuestros hermanos. Bueno, entonces no me queda más que desearles como siempre, pues que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y hagan la práctica para que tengan hoy un buen astral. Feliz resto de la noche. Hasta la próxima.